Impact Days 2026. Mi nombre es Isabela Castro, soy líder de Juventud y Emprendimiento Social en Promotora Social México y vamos a dar inicio a este gran panel que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Los invitamos a tomar sus lugares. Les pedimos por favor que no ocupen mochilas o bolsas en lugares externos para dar lugar a que otras personas se puedan sentar y también si podemos dejar libre los pasillos para evitar cualquier accidente. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos a este espacio de conversación, reflexión y articulación entre actores que están trabajando para transformar a México y Latinoamérica desde distintos frentes. Antes de comenzar, queremos compartir algunas indicaciones importantes de seguridad. Como parte de nuestras medidas de prevención y seguridad, les recordamos el protocolo que debemos seguir en caso de emergencia o sismo. No tenemos preparado ningún simulacro, entonces en caso de entrar en una de estas situaciones, les pedimos primero que nada guardar la calma, seguir los protocolos de seguridad y las instrucciones que nos den los brigadistas, quienes nos llevarán al punto de encuentro y donde nos darán indicaciones posteriores. Impact Days es un espacio impulsado porque busca conectar líderes, organizaciones, inversionistas, emprendedores y agentes de cambio alrededor de una pregunta central: ¿cómo multiplicamos el impacto desde la colaboración? Durante estos días estaremos abordando algunas de las conversaciones más relevantes para el ecosistema de impacto en México y en la región: innovación social, juventud, inversión de impacto, educación, inclusión, inteligencia artificial, articulación multisectorial, entre otras, con la finalidad de acelerar soluciones sistémicas. Antes de comenzar esta sesión, queremos compartirles un breve video que refleja el espíritu de esta edición. Corre video. En México y Latinoamérica están surgiendo soluciones a problemas sociales y ambientales urgentes. Emprendedores sociales que están haciendo las cosas distinto. Organizaciones que trabajan desde los territorios. Inversionistas que buscan impulsar estas soluciones. Hoy, el ecosistema tiene más capacidades, más talento y más experiencia. Pero muchas soluciones siguen enfrentando el mismo reto: encontrar el capital, los aliados y el entorno que necesitan para crecer. Impact Days nace para eso: un espacio donde el capital, las ideas y las personas se articulan para acelerar soluciones y transformar sistemas con la persona en el centro. Porque cuando el ecosistema se alinea, las soluciones dejan de avanzar solas y se empiezan a multiplicar. Esto es Impact Days. Muchas gracias. Y ahora sí, para iniciar esta conversación: bienestar juvenil, el factor invisible que está limitando el desarrollo y que nadie está priorizando. Me gustaría presentar a quien estará moderando esta sesión. Es Caroline González, Strategic Advisor en Fundación Hilton. Antes de invitar al resto de nuestros panelistas, les queremos comentar, es un panel bilingüe. Cada vez que hay una intervención en inglés, no se preocupen, va a haber una pequeña traducción en español para que todos pues podamos comprender y estar en la misma página. Y ahora sí invito al resto de nuestros panelistas nos acompañen aquí al estrado. Está Paulina Sánchez de Youth Build México. Atenas de Fundación Celamex. Diego Alcázar, fundador de CLAP. Alice Briscoe, co-founder and principal of Public Works Alliance General. Te cedo la palabra, Caroline. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabela, y a todos de Promotora Social México por crear este panel y traer a estos panelistas a hablar de este tema que desde Fundación Hilton pensamos que es súper importante. Nosotros apoyamos proyectos de empleabilidad de jóvenes en Ciudad de México y desde mucho hemos incorporado elementos de social emotional learning
y acompañamiento a jóvenes, porque hemos visto que además de educación y habilidades técnicas, que los jóvenes necesitan cada vez más apoyo para que desarrollen pues su sentido de pertenencia, conexión con comunidad, plan de vidas, porque lo que es más consistente en sus vidas, en sus carreras, va a ser el cambio y necesitan poder saber, pues, tener sus habilidades, pero también navegar un mundo muy complicado. Y en México hemos visto que los índices de depresión, ansiedad, suicidio han subido muchísimo, como en mucho del mundo. Y sí pensamos que apoyar el bienestar juvenil debe ser transversal a cualquier trabajo que hagas con jóvenes. Hoy vamos a escuchar hablar con Diego Alcázar de CLAP, Atenas Pérez de Celamex, Paulina Sánchez de Youth Build y Alex Briscoe de PWA. Todos proyectos que apoyamos en México y también en los Estados Unidos. Y quiero empezar con pedirles que cada quien se presente y que nos diga un poco en qué momento decidieron que el bienestar socioemocional no podría seguir siendo un componente opcional en su trabajo. ¿Qué les llevó a este punto de inflexión? Diego. Gracias. CLAP somos una organización bastante joven y creo que como el setup original de CLAP fuera como pongamos un espacio como nos lo imaginamos que quisiéramos si tuviéramos 15 años o 25 en las comunidades más vulnerables y como pongámoslo como un laboratorio, a ver qué necesitan los jóvenes. Y, y estuvo claro desde un inicio que en cuanto tocábamos temas de desarrollo económico, volvías a motivación, falta de confianza, heridas de la infancia. Cuando tocabas temas de educación, volvías, ¿no? ¿Por qué no están yendo a la prepa? Entonces, como que siempre era como el factor más necesario y yo creo que cuando lo combinas a qué espacio les emocionaba ir, siempre es como, vengo a CLAP porque hay conexión, porque hay alguien que me escuche. Entonces, como que todo estaba allí, cualquier pregunta que empezamos a tener de cómo mejorar las trayectorias de vida de un adolescente, de un joven, acabamos como en el área de bienestar, de salud mental. Bueno, en el caso de Celamex, nosotros somos una organización que acompaña a las juventudes ya desde hace 67 años. Es de origen jesuita, pero ya desde hace 20 años somos laicos y creo que el punto de inflexión fue en dos partes. De origen, porque pues justo la Compañía de Jesús creía mucho en el tema de bienestar emocional y espiritual, que hoy lo traducimos como un bienestar social que ayuda mucho. Y justo cuando Celamex decidió hace ya casi 8 años dedicarse a las juventudes, nosotros creamos una red, un programa que consta de una red de psicólogos donde considerábamos que para poder recibir cualquier otra intervención, ya sea de capacitación, de formación académica, teníamos que asegurar que el joven estuviera bien, que se sintiera bien y que mentalmente tuviera un alto nivel de salud mental. Desde ahí nosotros operamos una red de ya ahora casi más de 20 psicólogos con diferentes enfoques y eso nos valida un modelo que ha permitido que las intervenciones que se hacen en los programas pues tengan siempre este componente de salud mental. Entonces, creo que es en esas dos partes, desde origen y ahora que nos dedicamos a las juventudes. Bueno, pues en mi caso, Youth Build México es parte de la red de Youth Build Global, que es una organización que ya lleva más de 40 años trabajando con jóvenes en temas de empleabilidad, de igual forma en alrededor del mundo, está en 8 países y también Youth Build México es el anchor partner para el Global Opportunity Youth Network, que es GOIN, que es un colaborativo de organizaciones que también colabora en temas de jóvenes, en temas de skilling, de educación, de empleabilidad. Y bueno, para nosotros esto es parte del ADN de Youth Build de toda la vida. O sea, nosotros
el programa estrella, por decirlo así, o nuestro principal programa se llama Jóvenes con Rumbo. De hecho, ate aquí y ahí tengo aquí a varios amigos. Me encanta este foro porque siento que estoy en familia. Conocemos el programa y hemos trabajado muchos años de la mano ayudando a muchísimos jóvenes en México. Y la parte del desarrollo de habilidades socioemocionales y las primeras 6 semanas del programa en sí es un tema de contención emocional y de desarrollo de habilidades socioemocionales para que los chavos puedan tener lo que en inglés se le llama este readiness o estar listos para poder aprender todo lo demás. O sea, en el programa en este caso sí estamos seguros que si no atacamos primero la parte socioemocional y no le damos a las y los jóvenes que llegan al programa esta contención y que se sientan que están en un lugar seguro, nada de lo que les enseñemos más allá de esa parte va a funcionar, ¿no? En Estados Unidos es también parte integral del programa que allá le llaman mental toughness, ¿no? Que habla muy bien de este concepto de primero fortalecer esa parte para después poder trabajar en lo demás. Entonces, bueno, básicamente en Youth Build así es como lo trabajamos. Good morning. Thank you for listening to me in English. So I come to this work after many years as a therapist in the Oakland Public Schools in California, and then I led an emergency department. I worked in juvenile detention and foster care in the highest acuity settings with young people, and I always knew something was off. That so much of the work I was doing wasn't tied to individual psychopathology, but to a different kind of suffering that children were experiencing, which had to do with their sense of themselves in the world. And over the last 10 to 15 years, we've seen striking increases in utilization and acuity of mental health. Suicide has surpassed cancer as a cause of death. And while I was working in the highest acuity settings, it struck me that what we were doing didn't work. That you don't treat away poverty. That young people not feeling that the world holds hope for them isn't pathology. It's us. It's us. We have made a toxic culture for children. And if we locate the problem in children, then we are blaming them for our failure. So the medical model has great applicability. So please, like medications and beds have their place, but for only a small percentage of children. And that does not explain what is going on in young people. So after leading a large health system with 10,000 employees and 14 hospitals, I was asked by philanthropy what I wanted to do with my life. And I responded, reimagine the way we support the social and emotional health of children. And I knew that that had to be done in relationship with people you trust and not based on individual pathology. So in the United States, we've been building programs that teach young people to talk to each other about mental health, that teach people who have relevant lived experience how to interact with young people and support their health and well-being. And how to build those programs and services is what brought me to Diego, who has expressed a similar interest about addressing some of these challenges we've created for our young people in ways that don't blame them for their problems. Intento traducir un poco. Alex, antes de empezar, PWA trabajaba en el sistema de hospitales y con jóvenes en cárcel y vio que pues los temas que tenían de salud mental no eran cosas que se iban a resolver con medicina y que la verdad que son temas más amplias de la sociedad y en su trabajo ahora apoya al desarrollo socioemocional de jóvenes en diferentes esquemas de empleabilidad, pero con un enfoque muy fuerte en apoyar la salud mental de los jóvenes. Bueno, gracias a todos. Paulina,
Trabajan desde Youth Build con jóvenes que no estudian ni trabajan, mejor conocidos por Youth Build como jóvenes oportunidad. ¿Qué les ha enseñado la práctica sobre la relación entre el estado emocional de un joven y su capacidad de aprovechar las oportunidades que les ofrecen? ¿Tienen evidencia o historias concretas que ilustran esto? Sí, bueno, se nos podría ir todo el panel contándoles las miles de historias que a mí en el corto tiempo que llevo dirigiendo la organización me ha tocado escuchar, ¿no? Haciendo un poco eco de lo que comentábamos al principio del panel, pues sí, la Organización Mundial de la Salud menciona que más de 720,000 jóvenes murieron por suicidio el año pasado, lo cual representa un joven cada 40 segundos. A nivel global. En México, el suicidio en jóvenes de entre 15 y 29 años es la tercer causa de muerte, solo después de la violencia, lo cual es un dato paupérrimo también, y los accidentes automovilísticos. Entonces, pues sí es un problema que no podemos dejar de tomar en cuenta. En el caso de Youth Build, como bien lo dije, la parte de la contención socioemocional es el primer paso que damos en el programa porque son jóvenes que llegan de contextos sumamente violentos, violencia intrafamiliar, violencia en las calles. Como bien dice, son jóvenes que están desconectados por barreras del propio contexto, de la educación o del trabajo formal. Muchos de ellos trabajan en esquemas informales y muchos de ellos tuvieron que dejar de estudiar porque tenían que ganarse la vida, no porque quisieran. Entonces son jóvenes que llegan con altos índices de ansiedad, de depresión. Y en los círculos nosotros tenemos una dinámica al principio del programa que se llama el círculo de la confianza. Y al principio nos cuesta mucho que se abran, que se sientan en este lugar seguro, que compartan cómo se sienten, porque como decimos, llegan muy, muy vulnerados. Pero ya que empiezan a sentirse más seguros y como en un ámbito que los va a cuidar y que los va a proteger y que verdaderamente estamos ahí para ayudarles, pues empiezas a oír temas como que cuando les preguntas que cuál es el mayor reto que enfrentan, muchos de ellos te contestan levantarme en la mañana para venir al programa, decir que sí todos los días, el tomar esta alternativa de vida en lugar de quedarme en la calle, quizás vendiendo drogas, quizás drogándose ellos mismos, para ellos, este esfuerzo de asistir al programa representa una labor titánica mental y socioemocionalmente para ellos. Entonces, sí es un hecho que la mayoría de los jóvenes que atendemos son jóvenes que tienen temas de ansiedad y depresión principalmente, eh, que tienen una gran desesperanza, que cuando nosotros los recibimos no pueden decirte qué meta tienen más allá de pasado mañana. O sea, ni siquiera tienen la capacidad de poder mirar hacia el futuro, de poder ver que pueden planear una vida a 1, 5, 10 años. Nosotros tenemos como parte del programa un proceso que se llama Plan de Desarrollo Personal, que obviamente es más adelante en el programa en donde los ayudamos a diseñar cómo quieren que se vea esa vida que quieren diseñar para ellos. Y en un principio ni siquiera consideran que exista la posibilidad de una mejor vida para ellas y ellos, ¿no? Entonces, sí es mucho trabajo con las y los jóvenes y también es muy notorio que después de la pandemia esto se ha visto sumamente acentuado. Nosotros ahorita, la generación que estamos atendiendo ahorita es una generación que les tocó pasar a muchos de ellos secundaria en pandemia. Entonces, más allá también de todos los temas de ansiedad y depresión, estamos viendo y estamos lidiando con chicos que no pudieron establecer relaciones socioafectivas con sus pares porque estuvieron encerrados muchísimo tiempo. Entonces, todo eso está trayendo una ola de consecuencias que nos ha hecho replantearnos también parte de nuestro modelo operativo y de implementación y sí considerar que el tema de la salud mental tiene que estar presente de manera transversal en absolutamente todo lo que hacemos. Diego, CLAP trabaja desde una lógica comunitaria y de pares. ¿Cómo han encontrado que las redes entre jóvenes funcionan como infraestructura de bienestar? ¿Y qué hace falta para que ese modelo escale sin perder su autenticidad? Buenísimo.
Dos preguntas buenas. Creo que la primera, creo que para mi respuesta hay un tipo increíble que se llama Gabor Mate, que habla mucho del tema de trauma. Y una cosa que dice él es que como la seguridad, la confianza no es como la ausencia de amenazas, sino es la presencia de conexión. Entonces, como que la conexión sana, la conexión robustece, te da seguridad. Y, y lo que falta muchas veces es espacios, momentos y personas que conecten y que nos enseñen a conectar. O sea, es como una educación aparte. Hablábamos hace rato con Alex, que es como, aprendemos mucho a jugar básquetbol y es común que encontrarte a alguien que juega básquetbol o fútbol, pero como que es muy difícil encontrar a alguien que se sienta contigo enfrente, te mira sin juicio, te escucha completo a que termines, y quizás les pasa en sus reuniones familiares o de amigos, termina y quizás aporta algo, ¿no? Pero esa cosa muy simple de escucha, pausa, conexión, no te juzgo, pues nos es difícil encontrarlos como adultos entre personas educadas, pues para un chico, una chica que viene de un contexto difícil, no lo encuentra, o sea, no lo encuentra en la escuela, no lo encuentra en el trabajo, no lo encuentra en un montón de lugares. Entonces, diría que es muy natural. Cuando pasa, se ve como muy natural, ¿no? Es como llega un joven a un espacio y conecta con tres personas y entre ellos se apoyan y entre ellos ya compartieron porque les gusta la misma cosa y se da natural, pero como que lo que tiene que pasar para que eso pase natural es lo que nos está costando como sociedad, ¿no? Y yendo a la segunda parte de la respuesta, tenemos que construir sistemas, ¿no? Es como, y es difícil porque son sistemas comunitarios y involucra gobierno, involucra al mismo lugar. Si ves la vida de un chico, empieza en su casa, se va a la escuela y en la escuela no encuentra con quién conectar. Si pasa algo, seguro se va a salir de su escuela peor de como entró. Y luego tiene 12 horas despiertos, están durmiendo los adolescentes en México hoy en día a las 11:20 de la noche, después de 8 horas de uso del celular. Entonces, como, y obviamente, ¿no? Quizás muchos de aquí crecimos en una ciudad donde podías jugar en la calle, donde podías estar en la calle, entonces se van sumando, ¿no? Redes sociales, falta del espacio público en la calle seguro, ta, ta, ta. Entonces, como que lo que toca es construir sistemas comunitarios o espacios y personas que puedan dar todas esas como conexiones, oportunidades de crecimiento muy en el día a día también. Creo que una cosa es como puede empezar un programa y terminar, pero ¿qué pasa después de que termina un programa? ¿No? Y creo que ese es, y hay modelos, ¿no? Han pasado ahora en primera infancia, estamos trabajando en un modelo de cuidado. O sea, creo que es posible imaginar que se puede y yo lo veo, el cómo, creo que es robustecer, o sea, creo que tiene que ver con estas habilidades que nos permiten conectar mejor, jugar como adulto, volver a abrirte, las tenemos que reaprender o aprender. Y y la otra es aprovechar los espacios que ya existen, prepas, secundarias, centros comunitarios, y darles un sistema. Y creo que la otra es tratarlos como sistema, que es que se hablen, ¿no? O sea, algo que nos pasa en CLAP es un gran reto que la persona que cuando entras a CLAP te saluda, se hable con el psicólogo, se hable con el tallerista. Entonces también como estas cosas de como interconnectedness, que es como cómo se conecta el sistema para que si un chico le platica a alguien que está teniendo pensamientos suicidas o se está lesionando, quien está en la línea en la mañana en su prepa también sepa, ¿no? Ese como que es un reto, pero creo que es un tema de sistemas y de empoderar a los que ya juegan en ese ecosistema, coaches deportivos, maestros de prepa, personas que ya trabajan en las organizaciones con jóvenes, a tener mejores herramientas. Nada Se más. dice en inglés, Caroline, it takes a village. It takes a village. Vale. Gracias, Diego. Atenas, desde CELAMEX han trabajado en la intersección entre salud mental y desarrollo juvenil. ¿Por qué crees que otras organizaciones y o financiadores no han asumido este tema dentro de su operación o programas? Ustedes que lo han integrado, ¿qué diferencias ven en los jóvenes y la relevancia que tiene el haberlo incluido? Eh, pues bueno, nosotros creo que parte de esta ventaja competitiva que hemos desarrollado radica mucho en el reconocimiento del joven y de saber que como ellos interactúan en la organización, interactúan en su vida. Entonces, lo que nosotros esperamos es poder habilitarlos de ciertas capacidades que puedan desarrollar
y compartir en otros espacios. Porque siento que muchas de las organizaciones a nivel mundial, a nivel Latinoamérica y sobre todo en México, somos muy proteccionistas. Tratamos de abarcar una implementación donde protegemos al joven como si fuera o estuviera en una burbuja. Y creo que parte de lo que hoy Celamex hace es eso, prepararlos para su día a día, como es en la vida. Entonces, eso ha sido una parte importante para nosotros y creo que algunas organizaciones no lo ven desde ahí, sino que en la práctica, sobre todo en el tercer sector, es eso, captar a una población vulnerable y pensar que nosotros somos las personas que vamos a venir a salvarles. Y no es así. Creo que en Celamex lo que hemos tratado de acentuar es la colaboración y la conciencia de los jóvenes, que eso es la parte donde creo que nosotros desarrollamos en ese momento, porque hoy las juventudes a partir de los 12 años empiezan a desarrollar ciertas habilidades, ciertas capacidades que durante el trayecto de su vida les van a ser útiles y las van a estar implementando. Entonces, poder captarlos desde tempranas edades y saber que los estamos preparando, pero que ellos son también responsables, es parte de lo que nos ha funcionado. Otra cosa que creo que es importante es la capacidad instalada. Hoy nosotros, el trabajo arduo que hicimos fue contar con una red de psicólogos profesionales. Creo que esta parte para muchas organizaciones les es difícil porque el costo de un psicólogo es muy caro. Entonces, en México radica el poder contar con personas que son profesionales, pero que tienen buena voluntad para poder acercarnos una hora que ellos cobran cierta cantidad, a dejárnoslo a un 20% de su costo. A lo mejor no es pro bono porque parte del proceso psicoterapéutico tiene que ver con la retroalimentación y el pago de la terapia. Entonces, no es gratis, ninguno hoy no lo da gratis. Bueno, hay algunas sesiones que se imparten así, pero el valor agregado que también radica en esta red, donde profesionales de la salud mental nos asignan estas facilidades, pues ha sido parte importante. Hoy tenemos una red de más de 20 psicólogos con diferentes enfoques y esa es la parte donde también a través de esos últimos 6 años hemos ganado el expertise de saber que un caso es tan peculiar como la persona. Entonces no es como tengo un psicólogo para toda la población, es depende del caso, cómo te canalizo con cierto enfoque y eso nos ha ayudado muchísimo. ¿Puedo abonar un poco en el trabajo de Celamex? Bueno, es que como somos partners. La verdad es que sí quiero hacer mención, felicitar primero que nada, pero sí hacer mención de la diferencia que ha hecho a nosotros en el Jóvenes con Rumbo, contar con este apoyo psicológico que Celamex ha empezado a implementar. O sea, sí hay una gran diferencia en números en los chavos que acompañamos en el programa de Jóvenes con Rumbo, gracias a este apoyo. Entonces sí, somos ahora sí que testigos fehacientes de que ese apoyo es fundamental y que sí funciona, y que hemos logrado un mucho mayor éxito gracias a eso. Y también la otra es acompañar al que acompaña, ¿no? Ay, perdón, que eso también lo hemos platicado mucho, Diego, cómo acompañamos al que acompaña, ¿no? Porque muchas veces la gente que trabaja en nuestros programas, que son asesores socioemocionales y demás, como bien dices, no son psicólogos y quizás se van a enfrentar a ciertos retos con jóvenes muy específicos que ellos no tienen la capacidad de atender. Entonces, contar con este tipo de cosas definitivamente agrega mucho valor a lo que hace. Sí, muchas gracias, Pau. Y justo eso, porque me olvidé responder esa última parte, que creo que el resultado radica en eso, en el porcentaje de personas que también logran transitar todo el proceso. No digo solo finalizar el programa porque depende también de cada joven, pero el que el joven transite de manera consciente del por qué está ahí, qué está haciendo ahí, no me obligaron, no me están pagando, yo vine porque realmente lo quiero, lo necesito y por eso estoy aquí. Entonces creo que esa es la parte donde también el porcentaje de éxito radica en cómo transita, no solo el que lo haya terminado, sino el cómo va interactuando, ¿no? Con todas las intervenciones que nosotros hacemos y que gracias a nuestros aliados pues hemos podido evidenciar con ya ahora 13 programas diferentes. Felicidades, Atenas. Para todos, hay una paradoja en el campo. Todos reconocen que el bienestar, la salud mental importa, pero muy pocos lo financian o lo miden.
¿A qué le atribuyen esa brecha entre el discurso y la práctica? ¿Es un problema de métricas, de cultura institucional, de recursos o de algo más profundo? Mhm. I'll add it in English so that, Alex, you can answer. Or we can start with you. There's a paradox in that we all recognize that mental health is important, but few people measure it or finance it. Do you think that why do you think there's this gap in between this discrepancy between the discourse and the practice? Do you think it's a problem of metrics, how to measure, the culture of institutions, resources, or something deeper? Deeper. It's a historical bias, but it's changing. We lose more human potential to behavioral health than any other disease burden. So there's a metric called daily adjusted life years, and that's how many days we lose to someone's death or in the hospital. And behavioral health, the combination of alcohol and drugs and mental health, is literally twice the rate of any other disease. So health systems are now acknowledging that if you don't address behavioral health, you cannot bend the cost curve. So I think it's changing. Second is all of us were children or we have children and we know it's different now. Like you all know it. And the data is showing us that our most precious resource is suffering from an epidemic of despair. And we're seeing this in self-injury rates, in hospital admissions, and in suicidality. And one thing I want to take from the comments of the other presenters is you do not have to be a therapist to be effective in social and emotional support. Like everyone here talked about supporting those who work with young people already. And there will never be enough therapists or psychologists. Thank God. And what we have learned in successful efforts to address this crisis is that children can help each other if trained. Adults can help children if trained, and they can help refer to psychologists and therapists if trained. So it's not going to happen naturally. It has to happen intentionally. But when it is done intentionally, it can be done at scale and very cost effectively. And the nudge I will offer that we're exploring in America is the connection to employment. We need a new healing economy. And our systems are overwhelmed with need. But there are millions of young people looking for purpose and employment and a paycheck. So the future I would invite all of us into today is what would it look like if we democratized mental health delivery in Youth Build at CLAP, by training young people to help each other, by training adults who work with kids to help young people, by connecting them to CELAMEX, to clinicians. But then we created an opportunity for young people to earn a family sustaining wage because this certification got them a better job and opened up hospitals to the idea that maybe they should have street outreach for violence prevention. So we have to build this field. It doesn't exist yet, but that is the vision you're hearing us speak to today. Espero que la mayoría entendieron. Pero lo que dice Alex es más profundo de solo recursos y métricas y la cultura de instituciones, que tenemos una crisis Desasosiego o desesperanza. Ajá, de esperanza entre jóvenes. Todos que trabajamos con jóvenes lo vemos, y no es solo un tema otra vez que se va a tratar en medicina. Hasta en los hospitales en los Estados Unidos ya tienen unas medidas del bienestar de alguien, y saben que eso va a afectar el resultado de su sanación, y que necesitamos
pues toda una cultura de integración del bienestar en todo el trabajo que hacemos con jóvenes. Sí, y profesionalizarlo. Creo que reconocer que hay personas en ese ecosistema que quizás son maestros y nadie les enseñó a ser un buen coach, mentor, pero si se forma y les pagamos, que también tiene que ver con la economía del cuidado, como que es un win-win, ¿no? Como que, pero reconocer que hay otros roles por ahí. Sí, que la solución no va a venir solo de tener más psicólogos, sino más bien de todas las personas que trabajan con jóvenes y jóvenes trabajando con jóvenes también, tener redes de peer support, de pares. ¿Alguien más quiere? ¿Te repito? Yo nada más decir, yo creo que el tema del financiamiento está cambiando, o sea, y ya estamos empezando a navegar para allá. Yo creo que sí ya hay una awareness y una sensibilidad muy importante en los donantes de poner esto al centro. Entonces, afortunadamente creo que esto va a cambiar. Y en cuanto a por qué no había antes más apoyo, más financiamiento, yo creo que sí ha sido un tema que es bien difícil de medir. Nosotros que estamos en este tema de diseñar plataformas que nos permitan medir y evaluar el impacto de nuestros programas, híjole, en temas de salud mental y de salud socioemocional es muy complicado, ¿no? Medirlo. Entonces, sí creo que tenemos que seguir encontrando maneras innovadoras de poderlo hacer. También entender que, pues, no siempre todo es tan abierto, ¿no? O sea, no siempre tienes la data necesariamente porque pues dependes mucho de la apertura de los jóvenes al momento de trabajar con ellos, pero creo que se está abriendo camino y ahí vamos, más o menos. ¿Puedo agregar algo? Para como responder, yo diría como una historia, ¿no? Hay una fundación que se llama FECHAC de Chihuahua, que algunas personas conocen muy bien. Y llevamos trabajando con ellos 3 años y ellos miden siempre el costo por participante. Y entonces teníamos una línea ahí que era cuántas personas, cuántos chavos participaban en terapia, cuántas sesiones y tal. ¿No? Y, y decían, bueno, es uno de tus costos más grandes, pero bueno, está muy bien, paguémoslo, tarara. Y este año le dimos la vuelta, un poco basado en evidencia, porque como que la evidencia lo que te dice es mucho más barato prevenir, ¿no? O sea, como toda la evidencia, la médica, toda. Y entonces lo que dijimos es, ¿qué pasa si más bien lo que medimos con un análisis que usa como conversaciones y sistemas y como lo que dicen los chavos, pero con mucha como tecnología también, ¿no? Como agarrar todas las conversaciones. Y, y como que el cambio de mentalidad es, ¿qué pasa si me pagas por mantener sanos, que obviamente es un decir, pero a 1,300 adolescentes en la zona más vulnerable de Chihuahua? Y en ese momento es el programa más barato que he visto. O sea, como es caro cuando pones la multiplicación de un terapeuta que cobra 1,500 los psiquiatras en Chihuahua, carísimo, porque son apenas. Pero cuando le das la vuelta y es todo esto está ayudando e incluye también terapia para un 5, 3% de los chavos, terapia tradicional, eh, se volvió barato, o sea, se volvió un programa barato. Ahora, tuvimos que mostrarle que es posible medir estas cosas porque obviamente al usar recursos que podrían ser públicos, una fundación de ese tamaño necesita evidencia y necesita como métricas, pero creo que hay como también nuevas formas de entender que como medir la prevención en vez de medir que si es barato o caro ir al doctor. Creo que tiene que ver un poco con eso. Y la otra es que cada vez hay más evidencia de que esto funciona, ¿no? O sea, cuando ves la liga de qué reduce la violencia o qué reduce las adicciones, ya hay, sobre todo en Estados Unidos, mucha evidencia de que son los deportes, que es tener un caring adult, que es tener, o sea, por cada hora que no pasas, que pasas haciendo algo que te motiva versus, ¿no? Si vas sumando todo eso, pues hay una evidencia muy robusta, ¿no? Creo que es también un trabajo de las organizaciones encontrar una forma de contársela mejor, ya sea a gobiernos o a fundaciones, y de crear las métricas diferentes para esto. Y bueno, por parte de Celamex, tomando un poco lo que dice Diego, es correcto, nosotros también creemos que el ofrecimiento que nosotros damos de esta atención especializada de psicólogos a través de terapia individual
estamos hablando de un 30% de los jóvenes que reciben, pero es por su voluntad. Nosotros no es de vete al psicólogo, o sea, no nada es imperativo, es una invitación a todos los jóvenes de todos los programas y aproximadamente un 30% es el que acude. Con base en eso, nosotros analizamos que el resto de las intervenciones sí tienen que estar dirigidas por profesionales de la salud. Para nosotros ha sido una ventaja competitiva creer eh, que nosotros es más fácil capacitar a alguien en una planeación de proyectos a alguien que es especialista en proyectos con cualidades psicológicas, ¿no? Porque creemos que es toda una carrera científica. Nosotros denominamos carreras de un expertise que no pueden ser sustituidas por otras, o sea, grado medicina, grado psicólogo, grado abogado. Hay otras carreras más genéricas que están en su mayoría y otras que a lo mejor no necesitan tanta especialidad, ¿no? Entonces nosotros sí le apostamos a que profesionales de la salud mental estén liderando los programas que impactan a los jóvenes y poder profesionalizarlos. Sé que no es sostenible, esa es una realidad también, y por eso concuerdo con el resto de los panelistas. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros tratamos de socializar estas intervenciones a través de talleres, a través de capacitación y sobre todo en lo que hoy sí tangiblemente y en la comunidad latina y sobre todo mexicana, que es el deporte, que es la cultura, son actividades más accesibles, que como bien dice Diego, o sea, por el tiempo que tú le puedes invertir a este tipo de actividades, a lo mejor puede beneficiar lo que no estás interviniendo en temas negativos de tu salud mental. Y que esa es la parte, ¿no? Donde también lo dejamos a voluntad de los jóvenes y decir eh, eh, cuál es tu preferencia, porque sabemos que también nuestros jóvenes a veces son menores de edad y por ende están ciertamente limitados o en sus contextos familiares que a veces no se los permiten, ¿no? Hemos tenido casos que no les permiten ir al psicólogo por destapar estas situaciones que pasan en casa, por el miedo de reconocimiento de alguna situación. Son casos más delicados y más especializados que creemos que contar con el personal adecuado también es bien importante, ¿no? Estar capacitado y estar profesionalizado, como bien dice el resto de los panelistas. Quisiera abonar en respecto a la inversión del mercado laboral, por ejemplo, lo que hemos visto nosotros desde empresas con la juventud, es por qué sí tendrían que invertir las empresas en la salud mental de sus colaboradores, ¿no? Está el tema que todos traemos aquí de la rotación de los jóvenes, ¿no? En el mercado laboral. Y mucho es hay que ver, como esto me acordé ahorita que decía Diego, hay que venderlo diferente. O sea, porque es decirles a las empresas, y ahora con todos estos criterios ESG, que sí o sí las empresas, por lo menos las públicas en México, tienen que invertir parte de sus recursos en este tipo de iniciativas, pues que el empleador vea también el beneficio de no dejar de lado y de sí atender los temas de salud mental de las personas jóvenes que trabajan con ellos, ¿no? O sea, la pregunta sería, ¿cuántos jóvenes faltan a trabajar por temas de ansiedad, por temas de depresión, por ataques de pánico, ¿no? Entonces, o simplemente porque de verdad no se pudieron parar de la cama ese día. Entonces, también creo que otra manera de financiar este tipo de iniciativas es a través de los empleadores y que lo vean como una ventaja para ellos mismos, ¿no? Para los financiadores en la sala, el bienestar socioemocional es difícil de medir y sus resultados son de largo plazo, como hemos hablado. ¿Cómo debería cambiar la lógica de inversión social filantrópica para poder apostar por algo que no cabe fácilmente en una métrica de corto plazo? ¿Qué necesitan ver para financiarlo con convicción? Con gusto brinco a responder rápidamente. Mi nombre es Gustavo Payán, soy copromotora social México. Y bueno, yo creo que como donantes o financiadores en un tema en el que hay cada vez más evidencia y que está cambiando rápidamente por factores externos, internos y una serie de otros elementos, definitivamente creo que la paciencia es importante, la flexibilidad, la innovación, reconocer que no tenemos aquí el silver bullet, no tenemos la forma exacta y precisa
de abordar el reto, que es muy contextual, es muy relacionada también a los propios activos que los jóvenes tengan, internos y en su entorno. Y a veces toca un poco de prueba y error. Entonces creo que esa paciencia, esa flexibilidad, la capacidad de innovar en conjunto con el socio y fomentar el aprendizaje, ¿no? Esto es un tema de aprendizaje. Y por último, y no menos importante, como en todos los temas de juventud, pues un involucramiento real y activo de la juventud como un actor clave en el desarrollo de sus soluciones. ¿Alguien más quiere comentar algo? Caroline, ¿tú eres financiador? O sea, yo creo, nada más lo que iba a agregar, y quizás Alex puede contarles un poco de Estados Unidos, porque creo que en Estados Unidos ha habido en los últimos años una ola de apostarle a mucho más a programas que no son lineales. O sea, muy famosamente McKinsey Scott, que es la ex de Bezos, dijo, o sea, hizo un gran multimillonario a cosas como youth centers, cosas como programas de Girl Scouts, que no son tan lineales y que construyen como que el ecosistema de un niño, de un adolescente o de un joven. Yo creo que yo veo, o sea, pero son cosas que no puedes abarcar a veces en un grant que vas a agarrar el día 1 y el día 60 a 1000 chavos y vas a medir la misma cosa si entró un trabajo o no entró un trabajo. O sea, yo creo que sí tiene que ver con una apertura a que estás contribuyendo a construir algo que se va a medir diferente que lo no tradicional y que va a tomar más tiempo construirlo del año 2026 que se te acaba el grant, ¿no? No sé si Alex quizás puede contar un poco de sí, bueno, no sé. Will you ask it again just to make sure? Sure. This was for donors. Um, given that it's difficult to measure and that the results are long term, how do you think social investments and philanthropy in this space need to change to to better measure and to consider short-term measurement with conviction? Well, first, I would ask any funder, look at your phone for 2 hours and tell me how good you feel. And then take a look at what young people are seeing on their phone. It is telling them that fame is merit, that wealth is value, that in America, women can't be president, that black people aren't as good as white people, that children are sexual objects. This is the messages of the market that is on your phone. So my first request to any funder is don't seek to tell me or to suggest that we can't measure hundreds of years of structural inequality, because that is what our young people are telling us, is that the future does not hold hope for them. And so I would ask you to not put on those of us doing the work to explain that truth. That's my first, sorry to say that. The second is there is data in utilization of crisis services. Literally, your public health system has seen a 20% increase in 4 years of young people killing themselves. We can measure that. So there are things to measure. And there are also perhaps the best measurement, which is asking young people and their families. You don't go to a new restaurant until you Yelp it. We may now ask the people we serve if what they're getting is effective and is, so I would suggest that philanthropy can crowdsource evaluation by simply asking the people who do the work and the people receiving the service if they thought that was a good thing for them. So I'm a little resistant to the fact that we can't measure it. We can measure the reality that in America, 8 out of 10 children born into poverty never leave, that poverty is multi-generational, that is based on how our culture negotiates difference. And we are literally making our children sick. So we have that data.
Sorry to be so confrontational to the funders in the room, but I think we do have a good way to actually measure whether things work, and that's by asking the people doing the work and the people receiving the service if it helped them. A ver, sí que sí, Alex dice que sí hay muchísimas cosas que podemos medir entre las brechas que ha creado muchos sistemas en que vivimos, la situación de los jóvenes mismos, preguntarles a ellos y su familia cómo están, y ver las realidades que viven. Hay muchísimas cosas que sí podríamos medir si queremos pues hacer el caso de que se necesita. Y diría que desde la Fundación Hilton sí tenemos un enfoque de apoyar salud mental en nuestros proyectos de empleabilidad de jóvenes, y estamos haciendo un esfuerzo para ver cómo medirlo con, con las organizaciones que apoyamos, y cada vez más sí hacer el esfuerzo de intentar pues medir cómo se puede y de verlo como una inversión de largo plazo. So maybe I will give a very practical example, just very practical. In 2012, I was leading a very large health system that had 500 ambulances, and we couldn't keep them staffed because to work on an ambulance is really hard work, and you make more money at Starbucks. So we went into our juvenile detention facility and we trained 7 young men to be emergency medical technicians. That's like 4 weeks of training, very little bit of training. And promptly put them on ambulances, and 4 of them got rearrested. And so we asked them, what did we do wrong? And they said, you didn't pay us. The people who trained us didn't look like us. You didn't help us with the things we needed help on. And you didn't guarantee us a job. So we were like, we can do all those things. So beginning in 2012, we started training 40 young people at a time to be emergency medical technicians. We are now 14 years later. There are 18 sites across America training over 1,000 young people every day to be emergency medical technicians and save lives. What we learned 14 years later is that response times are better when an ambulance comes with our young people on them, that treatment outcomes are more effective because the young people treating people share those experiences. They're from that community. They don't judge. And we've created family-sustaining employment for over 4,000 young people. So think again to the funders or the people in the room, like we know that young people are amazing because we've all worked with them in difficult circumstances and somehow they've survived and thrived. But what they want is what you and me have. Some reason to get out of bed that has purpose and meaning bigger than ourselves, and a way to pay our bills. And caring for each other is one of the best pathways to do that. And this is the challenge before us in mental health, is how to build that pathway. EMS Core, que apoya PWA, empezó hace 14 años con 7 jóvenes, que EMS es como las ambulancias. Sí, el trabajo de ambulancias, que la gente se iban de sus trabajos porque decían que le pagaban mejor y tenían menos estrés en un Starbucks, pero crearon este proyecto, no le funcionó, todos los 4 de los 7 terminaron en la cárcel otra vez, pero luego les preguntaron qué hicimos mal. Y le dijeron, pues no nos pagaron bien, no, la gente que nos entrenaron no parecían como nosotros, no nos apoyaron, etcétera. Y ahora, 14 años después, están en 18 estados, y tienen un sistema de ambulancias de EMS que tiene mejor respuestas a
emergencias y que le emplea a jóvenes con trabajos que pueden apoyarse y a sus familias. Pues sí, Alex dice, pues sí, tenemos que creer que con las condiciones, con las buenas condiciones, que los jóvenes se pueden entrenar para muy buenos trabajos y pueden cambiar su situación de su vida y de sus familias. Para todos, si tuviera que diseñar la intervención mínima viable de bienestar socioemocional que debería estar presente en cualquier programa de juventud, educación, empleo, emprendimiento, ¿qué elementos no podrían faltar y por qué? Wow, en cualquier programa de juventud. No sé si respondería a cualquier programa de juventud, pero yo diría cualquier espacio donde van adolescentes y jóvenes. Escuchar, conectar, jugar. Y saber un poco cómo es la vida, cómo las emociones, cómo funcionan, como que ser mejores a partir de esa conexión y confianza que se construye. Y eso es lo más difícil de todo. Entonces creo que muchos de los skills tienen que ver con eso. Y después sí, cierto conocimiento de lo que puede estar viviendo un adolescente. Creo que el tema de manejo de trauma es algo como que creo que es simple de entender en la cabeza, y si hay un trabajo de, ya estás yendo a una escuela donde el maestro en vez de mandarte con el psicólogo te escucha, hay como un par de trainings que pueden ayudarle mucho a alguien que trabaja todo el día con un adolescente o con un joven y que pueda hacer maravillas, ¿no? Yo diría que para mí es como los cooking basics, ¿no? O sea, sí hay como unas cosas técnicas que aprender, pero creo que el rol grande es tener personas que se abran, que se vulneren, que conecten, y eso que suena fácil es lo más difícil que tener en los espacios donde están yendo los adolescentes y jóvenes. Yo diría tener un espacio seguro, como lo es, por ejemplo, hoy en día el Hub. Sobre todo nosotros tenemos mucho trabajo en Guanajuato y nos han hasta rafagueado los centros en donde trabajamos en Guanajuato. Entonces, sí, el tener un espacio seguro en donde los jóvenes sepan que por lo menos las 5 horas de programa que van a pasar ahí van a estar bien y a salvo, es importante. También sí, desarrollar esta resiliencia en las personas que van a trabajar directamente con los jóvenes. O sea, sí poner mucho énfasis en preparar psicológica y emocionalmente a quienes van a estar en contacto con los jóvenes, ¿no? Que puedan tener esa resiliencia y esa fuerza de carácter y esa inteligencia emocional para poder lidiar pues con todo lo que van a ver, ¿no? De la vida de los jóvenes. Y sí, definitivamente generar dinámicas y actividades que les permitan construir una red de apoyo entre ellos también, ¿no? O sea, que estas redes de apoyo permanezcan más allá de la duración del programa, o sea, ayudarles a que esos amigos, esos lazos, esas fuentes de apoyo que encuentran dentro y fuera del programa permanezcan una vez concluido el programa. Compassion, kindness, restraint are the 3 essential elements of cognitive behavioral therapy. So we can treat them, we can teach these very easily. And there are models that have been used in developing nations across the world where there is no clinical base to work with. Examples include the Empower model, but there are numerous others. So very simple skills like active listening, how to reflect back what you've heard, how to understand when your bias is activating you. Very simple questions like, is what you're doing getting you what you want? These are basic inquiry, the tools of inquiry, and we can teach anyone in this room to do it in a couple hours, and it will improve your relationships. It will improve your ability to connect with young people. And these models actually exist. We know how to train to them, and they work. Compassion, caring, what was the third? Well, I'll Restraint. use restraint. Compasión, cariño y
I was talking to Diego at breakfast. A mentor once said to me, "We're all better when we act on the exhale." And I've used that so frequently, like how much more connected I am when I respond after I've exhaled. And that is a version of restraint. So I would invite us all into that. Es como no aguantar el juicio y aguantar la respuesta. Ujú. Pues cariño, compasión y aguantarse un poco, porque trabajando con jóvenes se necesita pues escucho activo y pues no juzgar. Y Son ayudarles a elementos que sí, reflexionar juntos, ¿no? ajá, reflexionar juntos y a todos nos ayudarían en relaciones, ¿no? Yo solo por agregar todo lo que dijeron, estamos muy de acuerdo, pero adicional creo que también como organizaciones que implementan este tipo de programas es el reconocimiento de nuestras limitantes y que hay unidades especializadas para cierto tipo de cosas, ¿no? Ya sea desde lo más coloquial, que es canalizar a alguien a hacer deporte o canalizar a alguien a un hospital psiquiátrico. Creemos que también esta parte de las alianzas para nosotros es muy importante y el reconocimiento como organización, como especialistas, para saber hasta dónde podemos y cuándo ya no es nuestro rol y hasta dónde sí podemos canalizarnos, ¿no? Creemos que hoy en México hemos tenido la oportunidad de conocer varios espacios en diferentes partes del mundo, voy a decirlo así. Creo que en México lo que tenemos es una gran posibilidad de acercar a diferentes grupos que hoy los jóvenes pueden sentirse valorados, reconocidos, y no solo es la organización propia, ¿no? Entonces creemos que poderlos vincular a otras instancias académicas, deportivas, de cuidados, también es importante. Eso le agregaría. Quiero abrirlo un momento por si alguien tiene pregunta para un panelista. Hola, hola. ¿Listo? Hola, sí. Muchas gracias a los panelistas. Hablamos mucho de las fundaciones, de la sociedad civil, pero también me interesan las escuelas. Deberíamos cambiar los planes de estudios porque ahora enseñamos matemáticas, idiomas, pero no enseñamos el bienestar, no enseñamos la resiliencia, la regulación emocional, todo eso de lo que estábamos hablando, que ellos sí enseñan en sus programas. En la escuela normalmente no hay clases de eso. Entonces me interesaría su opinión sobre esto. We talked a lot about foundations and civil society and their work, but I'm also interested in the role of schools. We teach math, we teach languages, but we don't teach emotional regulation, mindfulness, mental health. What's your opinion on how to introduce those things to schools potentially? Sí, yo sí diría, nosotros tenemos una prepa de segunda oportunidad y estamos rediseñando gran parte del modelo de implementación porque sí, hoy lo que nos están diciendo los jóvenes es que lo que están aprendiendo en la escuela, aparte de que les es irrelevante, en muchos de los casos, nos sienten que los está equipando para la vida y para los retos, no solo laborales, sino también emocionales que están enfrentando. Entonces, sí, definitivamente yo abogaría porque ya vamos tarde, este tipo de cosas y desde chiquitos, ¿eh? O sea, nosotros porque trabajamos media superior, pero sí creo que el well-being y todo esto que hablas de emotional intelligence, de mindfulness, todo esto sí debería de ser parte integral de la educación. Totalmente. Creo, y el problema es el cómo, ¿no? Creo que es muy natural. Es como, eso tendría que hacer la secundaria y la prepa. Es como, si no hace nada más, sería suficiente. El problema es que la formación de maestros, o sea, no está diseñada para eso. Ahora, en el cómo, como qué shortcuts hay o qué atajos hay para hacer algo, las escuelas sí es una necesidad. O sea, a nosotros en CLAP, cuando vamos a una secundaria, una prepa, lo primero que nos piden, porfa, ayúdenos con la salud mental, ¿no? Es así como, em, y, y veo como dos atajos muy grandes. Uno es, en los nuevos maestros que están saliendo en los próximos, si pensamos los próximos 5 años, que
sepan como que disfruten jugar, que disfruten abrirse, que puedan sentarse y platicar. Creo que son como estos trainings que podrían integrarse en la escuela normal y luego creo que trabajar con directores también, porque los directores lo sufren, ¿no? El tema de salud mental. Entonces, como eh, ir encontrando espacios dentro de la currícula o dentro del plan del día para eso, que puede ser el deporte, puede ser el arte, porque existen esos espacios. Creo que más que meter más currículo, más como la clase de salud mental, es absurdo todas esas cosas, es como ir metiéndola en la experiencia escolar, en la experiencia del día a día. eh, y luego lo malo es que en la mayoría de las escuelas públicas, y más desde hace 8 años, se cortó la parte de lo que pasa en la tarde, ¿no? O sea, se quitaron las escuelas de tiempo completo. Y entonces lo que pasa es que salen a la 1 de la tarde las adolescentes y jóvenes. Entonces tienen ahí 9 horas y dices, pues ya está la escuela, ya está el espacio. Creo que también hay una oportunidad de construir otros espacios de disfrute, de conexión. eh, por ahí va. Pero creo que no es, creo que nada más, creo que no es un tema de currículo, creo que es un tema de meter el juego y la conexión y un poco cosas de salud mental en el día a día. Bueno, nosotros en la práctica lo que hacemos es también intervenir en escuelas públicas. Y, o sea, parte de lo que sí hacemos es esta sensibilización de conceptos, porque hoy creemos que la mayor parte de la información que reciben nuestros jóvenes obviamente está en redes sociales y como puede haber contenido muy profesional y ético, también lo hay que desinforma. Entonces nosotros, con la red que tenemos de psicólogos y pedagogos, lo que hacemos es crear un contenido que le permita sensibilizar y conocer los conceptos mínimos necesarios para entender de qué hablamos de salud mental. Evidentemente no hay como una clase de hoy, vamos a ver ciertos temas, pero sí hay herramientas, sí hay prácticas, sí hay manuales, sí hay protocolos de salud que permiten compartir con los jóvenes qué pasa si hoy estás teniendo un ataque de ansiedad, qué pasa si hoy te sientes mal, ¿no? ¿Qué hacer? Y miren que yo tengo la oportunidad de practicar básquetbol y juego en un equipo ya de señoras. Y una de las psicólogas deportivas de la fundación nos ayudó a mi equipo y a mí a entender nuestras emociones. O sea, llevábamos 3 años sin ganar nada. Nos fuimos a un mundial y no ganábamos nada. Y decimos, ¿qué está pasando? ¿Somos muy malas o qué? Y entonces, gracias a esas prácticas, o sea, siento que nunca es tarde para aprender este tipo de cosas y sobre todo sensibilizar en conceptos racionales, pero que estén fundamentados en saber y ponerle nombre a las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, por ejemplo. Sí, solo agregaría que si las escuelas pues atendería a lo socioemocional de de los jóvenes, las organizaciones de la sociedad civil no tendría que meterle tanto al tema, porque estarían bien y se podrían enfocar en lo técnico, en llevarlos allá, pero es la realidad que no se está atendiendo, pues las organizaciones que trabajan con jóvenes sí lo tienen que meter. Maybe I'll just say in response to the question, once you've decolonized your mind and you see mental health as a support for healthy development, not a response to pathology, then it opens up opportunities to do psychoeducation in a way that isn't treatment. And so the question of schools as a setting for treatment is different than how we teach social and emotional welfare, and they're both important. So we need, for young people who have real specific needs, we need treatment embedded in schools. But we need something else. And I really appreciated the comments that just made unfortunately, that something else right now is coming from the educational industry, and it isn't culturally relevant. It isn't joyous. Young people aren't being celebrated in it. So I think the clinical term is it sucks. So there is, I think, an opportunity to reimagine the social and emotional learning of that happens in schools and make it something beautiful and connected that young people say they like. Que pues es importante integrar en espacios como escuela, pero también de la forma de que se haga la educación socioemocional, que no sea algo así, otro curso, una cosa muy técnica, que sea para el bienestar, ¿no? Con ese enfoque. Pero, ¿puedo agregar algo de 10 segundos? Aprovechar a lo que los chavos ya quieren ir.
O sea, creo que o sea, como es increíble cuántas cosas los chavos ya quieren ir a hacer arte, quieren ir a conectar, quieren ir a jugar. Ahí es el espacio para trabajar estas cosas, no forzarles a una cosa más que no quieren ir para trabajar eso. Ya. Hola, soy Juan Pablo Lozano de Make Sense. Estoy encantado con todo lo que he escuchado, pero destaco algo que me pareció bien poderoso y es lo que decía Alex acerca de este caso de los jóvenes a los que les dieron esta capacitación para estar en ambulancias, pero que al final no se sintieron identificados con la persona que les dio la instrucción, ¿no? Y eso creo que pasa mucho en las escuelas, en los museos, en las instituciones académicas, etcétera, en la que la persona que está estudiando, que está aprendiendo, no se siente identificada con la otra persona. Y en el tema, pues ya que tiene que ver con la salud mental, hay algo que creo que podría ser muy interesante y es cómo podemos capacitar de una manera que se sienta natural y utilitaria y a partir quizá del juego a las niñas, niños, jóvenes porque creo que este problema no es tan fácil de atender desde los adultos, porque ya no somos ellos y no hay una identificación. Y hoy en día ellos siguen a las personas que se ven como ellos, ellas, en las redes sociales y ellos son los que están siguiendo. Entonces, ¿cómo podemos atajar esta problemática? ¿Cómo podemos capacitar a los jóvenes para que sean ellos los que sean la primera barrera de contención ante estas problemáticas? Puedo como buenísimo el comentario y creo que el cómo es la clave. Uno es contratando un montón de jóvenes para trabajar con jóvenes, ¿no? Creo que es muy obvio que esos trabajos los hagan jóvenes y tienen toda la capacidad y pueden conectar mucho mejor que alguien más, ¿no? Y esta cosa escalonada donde quizás tienes a alguien de 23 años trabajando con alguien de 19 y el de 19 quizás con adolescentes, creo que es algo muy obvio y pagarles, ¿no? Y que se vuelva un trabajo de cuidado remunerado. Y el cómo capacitarlos, creo que en la práctica, ¿no? Creo yo uso mucho el ejemplo de Montessori, que es esta es como metodología de formación, donde pues no puedes aprender Montessori previo y luego ya te dejan ir y Dios te bendiga, sino que es como algo que requiere estar jugando o estar, así como aprende un chef, estar cocinando. Creo que va por ahí desde el disfrute también. Y nada más diría, sí necesitan como a veces yo siento, o sentimos todos, por eso vamos a clases de yoga cuando lo podríamos hacer en nuestra casa, o a quien que nos diga en el Insanity que le metamos la hora de porque en teoría está ahí, pero a veces necesitamos como estos triggers. Y un ejemplo muy simple es, me encanta la otra vez que hicimos una cápsula, nos decían, es que me encanta Clap porque nos abren para conectar y ya después ya conectamos y tal. Pero como que a veces hay conocimientos que aunque son naturales, necesitamos como esa apertura y creo que ese es mucho el rol de los pares, etcétera. Como si esa es la parte técnica, que es muy sutil y es como volver a aprender a jugar, volver a aprender a escuchar, volver a motivar a alguien que no querían hablar, ¿no? Ves una mesa, seguro les pasa llegando a la cena y nadie está platicando porque no se conoce y es la persona que llega y le pregunta a tres, bueno, ¿ustedes qué hacen? Y de pronto ya todos saben qué hacen y se empiezan a platicar. Esas técnicas que son simples, pero creo que hay que aprender. Y si me permites agregar, creo que también la parte donde se vale tropicalizar las intervenciones, ¿no? O sea, un grupo de jóvenes, y caso que nos pasa, ¿no? Antier dimos un taller a 140 jugadores de americano de 20 años de una universidad privada. El mismo taller se tiene que tropicalizar para una secundaria de bajos recursos de 12 años. ¿Sí me explico? Tratar de ajustar los contenidos de cómo lo damos, ¿no? Obviamente las personas se tienen que sensibilizar con el tipo de población con la que trabajamos, pero también radica en la diferencia de cada joven. Cada joven hoy es diferente y entonces hay que entender esa parte, ¿no? Esta identificación también con personas, estoy de acuerdo contigo, pero también en el mundo real, pues no todos somos tan afines a todo el mundo, ¿no? Y entonces de ahí hay que aprender el cómo lidias con eso. Nada más. Gracias. Hola, hola. Sí, no, ya iba a hablar fuerte, pero mucho gusto. Soy Mónica. Yo les quería preguntar un poco por el otro extremo, no el del lado educativo, sino del
de los empleadores, ¿no? El sector es que iba a decir público, pero bueno, perdón, privado, pero también creo que puede ser público, incluso organizaciones de la sociedad civil, en preguntarles qué experiencias han tenido quizá exitosas o qué elementos ven que hace falta para que podamos tener relaciones exitosas con los empleadores, porque pues hay un trabajo brutal detrás, ¿no? Y de todo lo que nos han contado y de pronto ya literalmente la experiencia laboral es súper frustrante, ¿no? O sea, y yo particularmente creo que en México tenemos muy malas prácticas laborales y que yo entiendo por qué un joven a veces no pasa de los 2 meses o 3 meses, ¿no? Y es un poco, vuelves al inicio, o no quizá al inicio, ¿no? Hay un trabajo pues ya muy desarrollado, pero preguntarles un poco eso, qué experiencias han tenido, y si no las han tenido, quizá qué recomendaciones pues podrían hacer para ese trabajo con los empleadores. A ver, pues te voy a platicar un poquito de lo que estamos haciendo nosotros con Empresas con la Juventud, ¿no? Que es una red de empresas que se han sumado a básicamente 3 puntos, que es abrirle la puerta a los jóvenes, no exigir experiencia desde el día 1, pues si no les das chance, pues cómo van a aprender, ¿no? No discriminar por ninguna razón ni física ni, o sea, no discriminar y abrirles la puerta a todos. Y la tercera es estar dispuestos a invertir en capacitarles y permitirles continuar desarrollándose al interior de la empresa, ¿no? Afortunadamente ya tenemos una red, por lo menos con el esfuerzo que hace Goen en la Ciudad de México, de más de 90 empresas en la Ciudad de México. Esta es una iniciativa también que trabaja desde la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, entonces lo estamos tratando de escalar a nivel nacional, pero sí, la idea es sensibilizar muchísimo a las empresas respecto de qué quieren y qué necesitan los jóvenes. Y creo que el puente más difícil de cerrar o la brecha más difícil de cerrar hoy en día es que se hablen el mismo idioma, lo que quiere la empresa y lo que necesita el joven, ¿no? O sea, estamos viendo que ya hoy el balance vida-trabajo y ya hoy el bienestar o el salario emocional no es que les pongas una mesa de ping-pong y jueves de chelas, ¿no? O sea, va mucho más allá de eso, va a que los escuches, que los veas, que tomes sus ideas en cuenta. Entonces, pues son pequeños esfuerzos que hemos empezado a hacer con el sector privado. La verdad es que sí, todavía hay, nadie ha logrado cerrar esa brecha. Creo que, y lo platicamos en unas mesas que tuvimos justo con PCM, o sea, el tema es que quienes hoy lideran a las grandes empresas no son jóvenes, ¿no? En la mayoría. Entonces, a esa generación de generación X y baby boomers que todavía están ahí, les está costando muchísimo trabajo entender a la generación Z, ¿no? Entonces es como los sentamos en un mismo espacio para tratar de llegar, de negociar, literal, ¿no? O sea, tampoco te voy a dar home office a que vengas un día a la semana. Pues no, o sea, yo también tengo metas, tengo que vender, pero vayamos viendo cómo podemos lograr esto, ¿no? Sí, el apoyo que hemos hecho con Empresas con la Juventud, pues la verdad que mucha sensibilización de empresas, de la realidad de jóvenes. Le presentamos pues sus realidades. Algunos no saben pues que hacen una trayectoria de 2, 3 horas, como que no tienen conciencia. Oh, pues tienen hijos. Ay, mira que necesitan flexibilidad. Oh, pues pues mucho de sensibilización, pero también hemos intentado trabajar en business cases, como que hablar de su lenguaje, qué les duele a ellos, pues la rotación. Mira, la rotación, pues los jóvenes se te van porque las condiciones pues son difíciles, ¿sabes? No son flexibles, etcétera. Pues sí, cada vez más estamos intentando pues hablar en su idioma y para que se entiendan la situación mejor de los jóvenes, sus realidades y que juntos pues creamos soluciones, pero también hablar su idioma, porque ellos por, por ser buenos no van a mejorar la situación. Sí le tienes que poner data y muchos no miden su rotación, saben que lo tienen, pues estamos viendo cómo medir ciertas cosas que les duele para que ellos pues tengan la motivación.
Vamos con la última pregunta del público. Hola, antes que nada felicitar estos espacios porque yo esperaría que estos espacios estuvieran con más personas que estuvieran interesados e interesadas en contribuir con nuestra sociedad. Yo lidereo junto con un equipo de profesionales, escuchando a los panelistas que se requiere gente profesional para atender estas necesidades. Somos un grupo de personas, en su mayoría deportistas, campeones mundiales, internacionales de box, muay thai, atletismo, danza, baile, psicólogos, fisioterapeutas, y damos actividades gratuitas en espacios públicos, lo que decían hace un momento. Se necesita llegar a los lugares donde difícilmente la juventud quiere estar a veces en un lugar, perdón el sonido del micrófono, pero espero me escuchen mejor. Entonces, yo más que una pregunta, y obviamente felicitarlos por estos espacios, es hacerles la invitación porque hoy por hoy nosotros nos hemos topado como asociación civil con que el mismo gobierno, y no es una crítica, es la realidad de lo que vivimos, esas cuestiones en la juventud se combaten, gracias, con deporte, ¿no? Y otras actividades, no me queda duda, yo también fui deportista de alto nivel, estuve entrenando atletismo en el Comité Olímpico de Joven y después fui subdirectora de un programa de la Ciudad de México que se llama Ponte Pila en Pilares y lo dejé porque vi realmente la necesidad de poder dar atención a las zonas prioritarias. Estamos principalmente en la zona centro, Tepito, Lagunilla, Bellas Artes, zona centro, la Ciudadela, y son poblaciones vulnerables totalmente necesitadas. Ni siquiera tienen luego el tiempo, estas juventudes no tienen el plan de vida de estudiar porque tienen la necesidad de ir a trabajar, ni siquiera piensan en ir un día a tomar una clase de box, nunca lo han hecho, ni en su cabeza está, porque tampoco la educación de su centro y su núcleo familiar no tiene este desarrollo de mejorar sus condiciones de vida, porque no tienen otras opciones. Y realmente el gobierno no les da mejores opciones. Entonces, yo más que nada quiero invitarlos. Nosotros somos un grupo de más de 25 personas sin un apoyo económico, pero aún así con nuestros propios recursos nos movemos, compramos materiales, porque obviamente no podemos dar una clase de box sin guantes de box, ¿no? No podemos dar una rehabilitación física, un masaje de descontracturante sin un aceite, sin guantes, o sea, tenemos equipo con nuestros propios recursos y los invito, de verdad, valoro mucho este espacio porque hablamos de un sector donde hay recursos, donde está muy padre lo que hacen, de verdad lo aplaudo, pero desde nuestra posición no tenemos nada. Estamos con la lluvia, ahorita estamos en en lugares simultáneos, varios lugares, y en tiempo de lluvia, pues estamos con la lluvia en las plazas, en los jardines, y eso es lo que nos gusta porque generamos comunidades. Estamos escuchando a los niños, a las niñas, tenemos adultos, personas de todas las edades, hasta adultos mayores. Pero hoy que es en tema de juventud, quiero decirles que de nuestras estadísticas y nuestros reportes que hacemos mensual, donde medimos el impacto, tenemos la mayoría de nuestros alumnos y alumnas son jóvenes, en donde definitivamente el que estén con nosotros 2, 3 horas es un tiempo valioso porque no están en las calles, no están siendo absorbidos por drogas, no están haciendo actividades donde lejos de ayudarles o en el celular simplemente, ¿no? Hay una frase que me encanta que Albert Einstein lo dijo con su sabiduría: cuando la tecnología avance, los jóvenes serán unos tontos. No estoy en contra de la tecnología, pero realmente tiene mucha sabiduría en lo que dijo. Entonces, yo hoy de verdad agradezco este espacio. Yo hoy vengo con esta actitud de concientizar a estas pocas personas valientes de venir a escuchar, porque deberían de estar aquí grandes empresas escuchando esto. Pero creo que el tener la voluntad de estar, ustedes panelistas, de compartirnos, a mí me alimenta y me incita, porque yo vengo representando a este grupo de compañeros que ahorita están trabajando con estas sociedades, trabajando con estas comunidades, esperando y con la esperanza de que alguien nos quiera ayudar y se sume. Muchas Amiga, gracias. aquí hay espacio en Celamex y en el Hub de CLAP, que son espacios cerrados súper chidos para que puedan hacer sus Eh, activaciones. Oye, muchas gracias por compartir y perdón, voy a aprovechar un minuto para
platicarles un poquito de lo que estamos tratando de hacer Alex, porque conecta con eso, con Alex y con PWA. La idea es que ya hay personas trabajando con jóvenes que tienen estas habilidades quizás de conectar, de acompañar, y lo que pasa es que nadie está pagando por esto, por este gran trabajo, y pasa algo muy similar con primera infancia. Entonces, creo que está ese como que eso comparable. Y por el otro lado, no hay formaciones, o sea, como o estudias una carrera de 5 años de psicología o no hay más, ¿no? Entonces, lo que queremos es ayudar a tener mejores habilidades a los coaches deportivos, pero también a los maestros de prepa, pero también a quienes ya trabajan de jóvenes, a ver, herramientas prácticas, pero también que esa certificación ayude a crear el caso económico para llevar más dinero ahí. O sea, porque es como, pues lo que hablamos un poco está de la prevención, ¿no? Como queremos construir esta sociedad que tenga esos espacios, tal, pero no estamos poniendo dinero, entonces como ligar un poco la certificación, el conocimiento, pero con la parte económica, porque sí es terrible que parte del trabajo más increíble con adolescentes y jóvenes está mal pagado y está invisibilizado, ¿no? Entonces, y platiquemos. Para cerrar, les quiero preguntar una última pregunta. Estamos en un evento sobre impacto sistémico y articulación. ¿Cuál es el primer paso concreto que cada actor de esta sala, filántropos, sociedad civil, gobierno, empresas, podría dar mañana mismo para que el bienestar juvenil deje de ser el factor que falta y se convierta en la base de todo lo demás? Pues yo creo que por lo menos lo que estamos tratando de hacer desde Going es articular y colaborar entre todos, ¿no? O sea, las problemáticas sociales en este país son tan grandes y hay tanta población a la cual tenemos que atender. Y ahorita estamos hablando de un caso específico chiquito, pero hay miles. Entonces, creo que todos los que estamos aquí, sin importar el sector, sabemos que es un problema que no puede resolver una sola organización, ni el tercer sector, o sea, se tiene que atacar en conjunto y se tiene que hacer colaborativo, o sea, le tiene que entrar la iniciativa privada, le tiene que entrar el gobierno, le tiene que entrar la parte de la educación y obviamente las organizaciones de la sociedad civil aquí estaremos siempre para acompañar y para hacer ese trabajo, pero sí tiene que ser articulado y sí tiene que ser colaborativo. Por parte de Celamex, pues creemos que el bienestar juvenil viene mucho de esta independencia económica, mental y social que puedan adquirir, socioemocional que ellos puedan adquirir. Entonces, lo que recomendamos es inviten a los jóvenes, escúchenlos en diferentes campos, en diferentes espacios, y ellos no puedo decir que no, el 99% de las veces nos han dado la respuesta. Nosotros encontramos el cómo, pero ellos nos dicen el qué también. Entonces, busquemos cómo buscar esta alineación con ellos y es muy fructífero escucharles. Sí, como decimos, nada para los jóvenes sin los jóvenes. ¿No? Exacto. Dice que tú. Tú vas, ok. Va. Creo que imaginar cómo se ve esto, para mí es como imaginar distinto y, y apostarle como a los chefs. Y para mí los chefs son jóvenes que trabajan con jóvenes y que están en espacios ya donde van los jóvenes y que con un poco, que si los vemos como alguien, como los magos, como las personas que van a hacer el cambio y los empoderamos con buenas formaciones, pero también pagando por y encontrando como estos trayectorias laborales que paguen salarios de bienestar, ¿no? Etcétera, podría, podríamos imaginar en 10 años como un ecosistema para adolescentes y jóvenes bien distinto y que incluya las escuelas, pero que incluyan todos los espacios y oportunidades de crecimiento que ya hay muchas veces fuera de ellas. Alex, I asked the panel, given that we're at an event today, let's focus on social impact, systemic impact and articulation.
what do you think what philanthropists, civil society, government, companies can do tomorrow to improve the general well being of young people? And I'd add for you, how do you think we can bring a program? What would be the key elements of a program like PWA in Mexico? Well, first, clap, and the people on the stage are building one right now. Luz and her team at CLAP are developing a curriculum to train peer health educators, peer mental health specialists, and counselors. So the last question, it's happening right now. The best people in Mexico City are working on it. But what I would invite anyone here today to think about or to envision is a future which reimagines healing and sees the people we now think as the recipients of service as the providers of service. So reimagine who does the work, where it happens, who benefits from it. And practically, what if in the next year there were 1,000 newly trained youth peer counselors? And what if the 10 professional staff that trained them had a new certification as a trainer for youth peer counselors? And what if those 1,000 young people talk to 100 young people each in the next year? How many is that? 1,000 times 100? Do the zeros. But could you imagine in just the next year's time, 10,000 young people getting access to support from trained professionals? And in 5 years' time, could you see that happening in every public school? And in 10 years' time, could you imagine a new economy of healing in Mexico that benefits and leverages the wisdom and intelligence of young people and creates family-sustaining employment for them? So I know we started at what we can do now. What we can do now is check out this thing that CLAP and CELAMEX and others are building here in Mexico City that will go live in August or September, I think is the first training. Inform it. It won't be perfect the first round. It will have to get better over time, and then see a future state where young people themselves are essential to the solution. Un plug para un proyecto que estamos apoyando con CLAP, Going y CELAMEX de desarrollar un entrenamiento para pares, peer support. Y pues en unos meses debe estar pues un proyecto de desarrollo de entrenamiento para pares. Jóvenes que trabajan con jóvenes. Y todos aquí nos están apoyando con el proyecto, incluyendo a PWA con consultoría. Pues esperamos invitarlos todos a CLAP, que está en Tacubaya. Búsquenlo, CLAP Tacubaya, cuando quieran, vengan a visitar. Es muy divertido. Es muy divertido, hay muchos eventos muy padres. Y agradecer ya a todos los panelistas por estar aquí hoy y también por todo el trabajo que hacen. Gracias. Gracias. Muchas gracias a nuestras y nuestros panelistas por esta conversación, por su tiempo y por compartir sus perspectivas con tanta apertura y generosidad. En lo que tomamos una fotografía con los panelistas, le quiero invitar al público si nos pueden apoyar entrando al QR y resolviendo una encuesta de 2 minutos con el incentivo de que todos los que respondan la encuesta participan para ganar una jersey del Mundial. Entonces, ahí está. Y mientras tanto, nosotros nos estaremos tomando una foto. Una playa, un jersey. Un jersey. Ay, pues sí. Pues sí. Gracias.
Para que no sale bien parte. Gracias, buen día. Gracias. Exchanged word. This is no other obtain her. You wonder the reason you changed. Time will escape you to be sure. Just it on it, don't see you well. Oh, ocean, you hold it on top. This I don't want